Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches con todos. El presidente Noboa empodera a la fuerza pública para que actúe con firmeza en la Nueva Prosperina, zona donde se produce un gran número de muertes violentas. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, muy buenas noches. Y los últimos 2 días han sido llenos de un gran número de muertes violentas que no paran. Ya les damos detalles. Así es, en su cuenta de X, el primer mandatario, Daniel Noboa, señaló que todos los policías y militares que hayan actuado y que vayan a desplegarse en Nueva Prosperina cuentan desde ya con el indulto presidencial. Esto luego de la masacre registrada en ese sector del noroeste de Guayaquil. Sociovivienda ya ha sido escenario de hechos violentos, pero como el de este jueves, ninguno. La voz de auxilio vino desde la propia comunidad, alertada por disparos que no se dejaban de escuchar. Sí. Según la policía, al menos una veintena de sujetos con armas, inclusive de uso militar, bajaron desde una zona montañosa colindante con Sociovivienda 2 y fueron a buscar a sus blancos. Una emboscada. Algunos fueron asesinados en casas, otros en departamentos. La policía confirma que se trata de un episodio más de la guerra que libran en ese sector antiguos aliados. Se dividió en tiguerones Fénix, tiguerones igualitos. Hemos tenido igualmente ya arremetidas y apoyo de otras organizaciones directivas como son Águilas y Fatales, igualmente que también se encuentran en este territorio de Nueva Prosperina. Todos ellos tienen un perfecto conocimiento de a quién venían a victimar, porque como les dije anteriormente, eran una sola organización y se conocían sus ubicaciones y conocían sus movimientos. Tras lo ocurrido, Fuerzas Armadas y Policía Nacional iniciaron operativos en la zona. Estos han recibido el respaldo del presidente de la República, Daniel Noboa, quien en su cuenta de X adelantó que todos los policías y militares que hayan actuado y que vayan a desplegarse en Nueva Prosperina cuentan desde ya con el indulto presidencial. Ese tuit del presidente no es nada más que la confirmación del respaldo que él le ha ofrecido a las Fuerzas Armadas y a la policía desde el principio, desde que se inició el conflicto armado no internacional. Sociovivienda es un proyecto habitacional gubernamental que surgió hace 15 años. Y aunque se encuentra a 3 kilómetros de las instalaciones del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía y a 6 del Batallón de Infantería Quinto Guayas, casi desde sus inicios en un entorno de extremas necesidades, ha estado marcado por episodios de violencia. Sociovivienda es parte del distrito Nueva Prosperina, donde los índices de criminalidad se han disparado en 2025. Solo aquí se cuentan casi 180 muertes violentas desde enero, un incremento del 467% en relación al mismo periodo de 2024. Carlos Acoto, Teleamazonas. Y en más de 200 allanamientos, el bloque de seguridad capturó a una veintena de implicados en la masacre de Sociovivienda 2, donde asesinaron a más de 20 personas. Varios de los criminales se refugiaban en el reciente plan habitacional Sociovivienda 4, noroeste de Guayaquil. Los integrantes de la banda criminal implicados en la brutal masacre, desde las terrazas de los edificios, al ver la presencia de la fuerza pública, abrieron fuego contra ellos. Los habitantes del ya hace poco inaugurado conjunto habitacional corrían para no ser alcanzados por los disparos. Finalmente a los delincuentes les tocó rendirse y al piso fueron neutralizados por la autoridad. Uno de los gatilleros y campanero de la agrupación criminal Tiguerones Fénix terminó contando todo y dio detalles de dónde estaban las armas utilizadas en el ataque armado, que acabó con la vida de más de una veintena de personas en Sociovivienda 2. Echa la cabeza, cállate. Siguiendo el recorrido criminal llegamos hasta esta terraza. Ahí estaban los fusiles envueltos en camisetas. ¡Téngalo ahí, téngalo ahí! Habla con la puerta, señora, que le voy a llenar. Luego avanzamos hasta una tienda donde otro de los delincuentes había dejado su celular al ver la presencia de la policía y militares. Yo le encuentro algo, usted se va a detener. Donde teníamos la información de que esta GDO, los Tiguerones, tenía tomados muchos de los departamentos y nos encontramos al momento con estas personas que están siendo aprehendidas en posesión de estos fusiles. Continuaba el operativo y los criminales daban más información. Es así que entre los matorrales, dentro de una pañalera que estaba enterrada, encontraron cientos de municiones y droga. La
Policía Nacional confirma que gatilleros de la banda criminal Tiguerones Fénix, responsables de la masacre, se vienen refugiando en este plan habitacional Socio-Vivienda Etapa 4, donde a la mayoría de habitantes les ha tocado salir a la fuerza por temor a estas organizaciones terroristas. Horas antes de esta incursión por parte del bloque de seguridad, la madrugada del viernes, también se ejecutaron operativos en otras zonas del noroeste de Guayaquil, atrapando a otros 14 sujetos también implicados en la masacre. Quienes habitan en el plan habitacional Socio-Vivienda 2, que por años es señalado como territorio de bandas delictivas, ya no saben qué hacer con tantos hechos de sangre. Temen hablar de cómo operan los grupos delictivos en esta zona, pues también la mañana de este viernes, una madre de familia que tenía información de los sicarios que accionaron la tarde del jueves fue apedrada. Catalina García, Teleamazonas. Y los familiares de los 22 asesinados en la masacre siguen llegando hasta el laboratorio de criminalística de la policía para identificar y retirar los cuerpos de sus seres queridos. Esta es la otra cara de la masacre suscitada la tarde del jueves en el distrito Nueva Prosperina. Son los rostros de familiares, amigos y allegados de las víctimas mortales que hoy llegaron hasta la morgue para retirar los cuerpos de sus seres queridos. Uno de los casos más impactantes es la muerte de un joven de 27 años con discapacidad que había llegado desde Durán junto a su hermana menor para visitar a familiares cercanos, sin imaginar que encontraría la muerte. Es que entraron a matar a cualquiera. La persona que fallece es una persona discapacitada de 27 años. Porque estos delincuentes llegaron a matar a los demás y mataron a diestra y siniestra, o sea, no vieron quién era, quién no era. A pesar de que su hermana no murió en este ataque armado, hoy lucha por su vida en un hospital de la ciudad. Está mal, ella tiene una bala que le rozó en la cabeza, tiene una bala que le dio al tórax, recién le hicieron la primera operación y de esa salió bien, pero falta todavía el del cerebro, esperando y confiando que pueda resistir. Entre lágrimas, sus familiares se abrazaban esperando encontrar consuelo, tras lo que es hasta ahora la peor masacre de los últimos años. Hubo quienes llegaron desde cantones aledaños, como la hermana de una de las víctimas asesinadas, quien vino desde Daule para llevárselo a su tierra natal. O sea, me dijo el policía que lo recogió, que viniera aquí en la mañana. Claro, a reconocer el cadáver y llevármelo pues, a mi casa. A Daule, él es de Daule. De acuerdo a información emitida por las autoridades, de esta masacre también resultaron 3 personas heridas. Todas se debaten entre la vida y la muerte, consecuencia de una guerra entre bandas contrarias que se disputan este territorio del noroeste de Guayaquil. Eder Cheme, Teleamazonas. Y ahora hacemos contacto con Astrid Singre, quien se encuentra en la morgue de Guayaquil, desde donde nos alerta sobre las víctimas de una nueva masacre carcelaria registrada este viernes. Buenas noches, Astrid. ¿Qué se conoce de los fallecidos en esta nueva jornada? ¿Qué tal? Muy buenas noches. En efecto, nosotros nos trasladamos hasta este punto en la morgue de Guayaquil para conocer cómo se agilizaba el proceso de entrega de los cuerpos a los familiares de los asesinados del Socio Vivienda. No obstante, nos hemos encontrado con otra novedad y es que aquí existe incertidumbre de familiares de privados de libertad de la penitenciaría del Litoral, luego de conocer que una revuelta habría dejado al menos una veintena de asesinados en el pabellón 12. Lo que se conoce es que desde las horas de la madrugada de este viernes 7 de marzo habría iniciado esta revuelta y que habrían llegado a primeras horas de la mañana de este día pues al menos 5 PPLs que habrían presentado ahorcamiento. De ahí que se espera también que desde este punto se entregue alguna lista pues confirmando los nombres de cuáles son los PPLs, los privados de libertad que habrían llegado hacia este punto. Se conoce también lo que hemos podido conversar con familiares que se encuentran aquí y que han llegado desde la 1 de la tarde sin tener hasta el momento ninguna respuesta, es que esto sería una represalia de lo que ha ocurrido en Socio Vivienda, ya que se trataría pues de la lucha de 2 bandas emergentes de una misma agrupación delictiva como sería Los Tiguerones. Pues se conoce que el pabellón 2 está tomada por alias Bicho, quien es pues el cabecilla en este
punto, en este recinto carcelario, pues de esta banda delictiva, los Tiguerones. Así es la información que se desarrolla a esta hora de la noche. Nosotros esperamos, por ejemplo, algún pronunciamiento por parte del SNAI, pues de que se confirme si ha existido o no una revuelta en este pabellón y también pues que se le dé certidumbre a estos familiares que esperan respuesta y que desde esta garita se ha señalado que sería el día de mañana recién que tendrían pues conocimiento de cuáles son los cuerpos que han llegado hasta la morgue de la ciudad de Guayaquil. Señalar que en menos de 48 horas estas han sido las horas más sangrientas de la ciudad, pues no solamente aquí se almacenan los cuerpos de los asesinados en sociovivienda, que en total se contabilizaron 22 y otros 10 que ocurrieron también otros 10 asesinatos en diferentes puntos de la ciudad de Guayaquil, sino ahora estarían también a cerca de 20 cuerpos de privados de libertad de una presunta revuelta que se espera sea esclarecida por parte de las autoridades. Esa es la información a esta hora de la noche. Ustedes continúan con más. Gracias, Astrid. Y también les contamos, se conocen más detalles del robo a un blindado que se registró este jueves en el norte de Guayaquil. Según el parte policial, los delincuentes se llevaron 180 pasaportes. Dichos documentos fueron sustraídos mientras eran trasladados hasta las instalaciones del Consulado de Estados Unidos. Producto de la balacera y enfrentamiento con los sujetos armados, 2 guardias quedaron heridos. Hasta el momento no hay detenidos por este hecho delictivo. Y bajo reserva, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, entregó detalles del cuestionado contrato con el que su cartera de Estado compró chalecos y cascos para las Fuerzas Armadas ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea. Finalmente, la Comisión de Seguridad de la Asamblea, presidida por ADN, se quedó con la fiscalización del cuestionado contrato que hizo el Ministerio de Defensa para la compra de chalecos y cascos de las Fuerzas Armadas, intención que tenía también la Comisión de Justicia de mayoría correísta. Que lastimosamente lo que busca es desgastar la imagen de un gobierno que viene trabajando a favor de la seguridad. Indistintamente que vaya a la una o otra comisión, el ministro tiene que darle la cara al país. Y justamente, este viernes el ministro Giancarlo Lofredo acudió a la Comisión de Seguridad de la Asamblea y bajo reserva entregó información a los asambleístas que en su mayoría se conectaron telemáticamente. Lofredo insistió en que los chalecos cumplen con lo requerido. En el Ecuador existe una norma INEN y la norma INEN se rige a la norma NIJ. ¿Dónde se realizan las pruebas de certificación de NIJ? En Estados Unidos es el único lugar donde hay laboratorios calificados y certificados para hacer eso. Por lo tanto, la primera prueba que se realizó, a la cual viajó la Comisión de Entrega y Recepción, fue precisamente un laboratorio de certificación NIJ. Sobre los cuestionamientos a que el administrador del contrato de $34 millones es una persona de su confianza y que su experiencia no tiene nada que ver con temas militares, el ministro aclaró. No es necesario que el administrador del contrato tenga conocimientos en la materia. Cada jefe de fuerza delegó la persona de su confianza, imagino yo, y que tengan las cualidades para poder certificar estas pruebas allá en origen y acá las de campo cuando se reciben. Todo el proceso de fiscalización sobre este tema será reservado. La presidenta de la Comisión de Seguridad, Inés Alarcón, explicó las razones. Hay cierto tipo de información que es delicada, que no se puede compartir porque justamente la delincuencia organizada, justamente estos delincuentes que han puesto de rodillas al Ecuador están esperando conocer qué está pasando con esta información. Es un tema delicado, pero que involucra recursos públicos y sobre todo la vida de militares que portan los chalecos, refutó Franklin Samaniego de la Revolución Ciudadana. La fiscalización tiene que ser un acto de transparencia y el ministro lo que tiene que hacer es transparentar la información. La siguiente comparecencia será del Servicio de Compras Públicas y no descartan convocar a la empresa proveedora de los chalecos, marcada por el CERCOP, como contratista incumplido. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. La canciller Gabriela Sommerfeld anunció que este viernes el gobierno inicia una agenda en Europa para asistir a una conferencia sobre drogas y crimen organizado en Viena, la capital de Austria. Esto con el fin de llegar a acuerdos con distintos países para colaborar en materia de seguridad. Por primera vez, Ecuador participará en una conferencia de estupefacientes y crimen organizado. Se realizará en Viena, Austria, este martes. El objetivo de la asistencia a este evento es alcanzar acuerdos con distintos países cooperantes en materia de seguridad. Así lo anunció la canciller Gabriela Sommerfeld. ¿De Viena se puede traer algún acuerdo en concreto?
Por supuesto, el año pasado levantamos la mesa de países cooperantes. La idea es abrir puertas, retornar y avanzar con las negociaciones. Además, expondrá la situación actual de Ecuador con respecto a la inseguridad. Vamos a mostrar videos e imágenes reales levantadas por el Ministerio de Defensa, por el Ministerio del Interior. La canciller viajará acompañada del secretario de la Comunidad Andina de Naciones, la canciller de Colombia y delegados de Perú y Bolivia. Porque entendemos que los países están interconectados, pero también están conectados los grupos delincuenciales. Según la canciller Sommerfeld, Ecuador ya ha conversado con distintos países para recibir cooperación en seguridad. Hemos hablado con Italia, hemos hablado con Francia, hemos hablado con Israel, hemos hablado con Estados Unidos. Otros países con los que Ecuador ha mantenido conversaciones son Panamá, República Dominicana y Costa Rica, pero para apoyar en bloque la candidatura de Albert Ramdin, canciller de Surinam, para la Secretaría General de la OEA, pese a que Ramdin ha mostrado apertura a conversar con Nicolás Maduro. ¿Supone esto un cambio de postura del Ecuador respecto al régimen de Maduro? En lo absoluto, reconocemos al presidente González como presidente legítimo. No significa que el Ecuador cambie su posición frente a algunos temas. La canciller deja clara la postura de no reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y que esa postura no cambia si el canciller de Surinam es elegido para dirigir la OEA. María Gracia Chacón, Teleamazonas. El Consejo Ampliado de la CONAIE, Pachacutic, analiza a qué candidato apoyará en la segunda vuelta electoral. Se conoce que hubo discrepancias entre los líderes de territorios dentro del Consejo. Vámonos en directo con María Gracia Chacón a la sede de la CONAIE para que nos cuente, María Gracia, danos detalles. ¿Tomaron una decisión ya o no todavía? Buenas noches, así es, durante todo este viernes la CONAIE se ha reunido en Consejo Ampliado para decidir a qué candidato presidencial apoyará durante la segunda vuelta electoral este 13 de abril. La decisión está entre apoyar a la candidata del correísmo Luisa González o al presidente candidato Daniel Noboa. Al momento no se conoce a qué candidato van a apoyar, aún no dan a conocer esa decisión, sin embargo lo que sí se sabe es que han existido discrepancias en la jornada de hoy. Escuchemos la declaración de uno de los líderes de territorio. En una asamblea amplia hemos decidido de no apoyar ni llegar a acuerdo con la candidata de la Revolución Ciudadana, con Luisa González, por varias razones. La gente sabe la historia, rechazamos. Cuando no pensamos iguales que ellos, quizás apoyar la candidatura de Luisa González, pues también hemos sido cuestionados y inclusive hasta nos han pedido que abandone la sala, inclusive han levantado a gritarnos. Recordemos que en horas de la mañana el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, hizo hincapié en que él no está de acuerdo con apoyar a la derecha, así como tampoco al voto nulo. Al momento continúan aquí en la sede de la CONAIE reunidos analizando a qué candidato presidencial van a apoyar y darán a conocer su decisión próximamente, en los próximos minutos, de hecho, por redes sociales. Esa es la información que les tenemos. Muy buenas noches. Estaremos pendientes. Gracias, María Gracia, desde la CONAIE. El juez Guillermo Ortega del Tribunal Contencioso Electoral ratificó este viernes la suspensión de derechos políticos de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, por 2 años. El magistrado además le impuso una multa de 30 salarios básicos unificados. La sentencia dictada contra Verónica Abad por infracción electoral muy grave está relacionada con violencia política de género. Seguimos, amigos. Del Ministerio de Transporte declara en emergencia la red vial de 8 provincias. Esto mientras se elevan procesos al CERCOP para mitigar los impactos del invierno. La emergencia. No me sirve de nada declarar la emergencia si no destino los recursos y no soy ágil en responder. Así es como el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, comunica las acciones en territorio que desde ahora se toman ante la declaración de emergencia en la red vial de 8 provincias del país afectadas por el inclemente invierno. Puesto que inmediatamente se mueva la máquina hoy, porque la emergencia
declarada por el Código Nacional lo permite. Para ello se han elevado al CERCOP procesos de emergencia para tomar acciones de mitigación de daños en las vías en provincias como Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Santa Elena, Loja, Azuay y Esmeraldas. En estos puntos se busca aumentar el número de maquinaria, así como también equipos técnicos especializados en estudio de suelo y detectar las fallas geológicas. Frente a esto, el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno del Niño advierte en su boletín número 3 que las precipitaciones se mantendrán en intensidad variable durante marzo, especialmente en el centro y sur del litoral del país. También parte de estribaciones de cordillera, en este caso la parte de la sierra. De acuerdo a la radiación solar, estamos sumados también al calentamiento de tipo local 33, 34 grados, genera igualmente inestabilidad atmosférica provocando precipitaciones muy fuertes. Hay que tomar en consideración que los picos máximos, tanto de precipitación para el litoral ecuatoriano, es febrero y parte de marzo. Esto mientras que en la Amazonía y el Callejón Interandino la presencia de lluvia podría disminuir a finales de este mismo mes. Esto quiere decir que no va a llover, sí va a llover sobre todo. Igualmente ya tenemos, en este caso, provincias afectadas. Igualmente van a continuar las precipitaciones de intensidad entre moderada, ocasionalmente puntuales fuertes. Actualmente, y según el último reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, las provincias en alerta roja son El Oro, Esmeraldas, Guayas, Manabí, Los Ríos y Santa Elena. En alerta naranja se encuentra Azuay, Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, Loja y Santo Domingo de los Áchilas. Con ello también se detalla que por el temporal han fallecido 16 personas y cerca de 80.000 se han visto afectadas. Astrid Singre, Teleamazonas. En la provincia de Los Ríos, el río Mocache se desbordó afectando a 600 familias y 500 hectáreas de cultivos de cacao, arroz y maíz. Las autoridades evalúan los daños y coordinan asistencia para los damnificados. Las intensas lluvias registradas en los últimos días han provocado grandes inundaciones en el cantón Mocache, provincia de Los Ríos, dejando a 620 familias afectadas. El agua ingresó con fuerza y causó pérdidas de animales y enseres. Bueno, el agua llegó así de rápido, no dio tiempo antes así de hacer ese curuchito que hicimos ahí. Hemos perdido animales y eso es lo que nos afecta a todos, pues, las pérdidas. Las precipitaciones han generado el desbordamiento de ríos y anegaciones, afectando a más de 500 hectáreas de sembríos entre cacao, arroz y maíz. Y se daña el producto, ya no tenemos esperanza de eso porque principalmente siguen las inundaciones y creo que no se va a recuperar nada. Hasta ahora se han entregado más de 500 raciones alimenticias en 13 recintos con mayores daños. Estamos haciendo la entrega de raciones alimenticias donde consideramos que esto les va a servir para una alimentación de unos 10 días. Ante la magnitud del impacto, el cantón se encuentra declarado en emergencia para que se tomen medidas con el fin de mitigar los efectos de la inundación y evitar nuevas afectaciones. En la provincia de Los Ríos, Marlon Ayala, Teleamazonas. Sindopetrol solicitará extender el plazo para desembolsar la prima de $1.500 millones para la adjudicación del campo petrolero Sacha, una inyección de capital indispensable para el país, según expertos. Mientras corre el plazo para la entrega de $1.500 millones como prima para la adjudicación del campo petrolero Sacha, el representante de Petrolia en Ecuador, parte del consorcio chino-canadiense Sinopetrol, Ramiro Páez, confirmó en forma escrita que en los próximos días tendrán reuniones con el Ministerio de Energía para solicitar una ampliación del término otorgado por el presidente. Aunque la operación sigue sin concretarse, para algunos es evidente que Sacha requiere de una millonaria inversión para relucir como la joya de la corona en la industria petrolera del país. Y según apunta el presidente ejecutivo de la Cámara de Energía de Ecuador, Roberto Aspiazu, Petroecuador carece de los recursos necesarios. Se trata de un campo en manos de Petroecuador al que no se le está invirtiendo lo suficiente. Eso está de capa caída. No puede solo con el campo Sacha, en este momento no está realizando una sola perforación. Algo en lo que coincide el exministro de Energía, René Ortiz, quien señala que la adjudicación del campo responde a una necesidad de cubrir un déficit presupuestario que se acarrea desde 2023. No hay para pagar los sueldos y salarios y toda la guerra contra el terrorismo está bajo este problema de que no hay plata, no hay caja fiscal. Con un mensaje de poca flexibilidad por parte del Estado ecuatoriano para recibir el monto anunciado, la adjudicación del campo petrolero Sacha aún no es un hecho, pero sí una necesidad que no se puede postergar. De acuerdo a Aspiazu, sin importar la tendencia del próximo gobierno, el bloque se deberá concesionar. Pienso que eso lo va a hacer el gobierno de Noboa reelecto o en su defecto
la propia Luisa González, porque nos estamos quedando sin alternativa. El nivel de recuperación en Sacha está en apenas 0.19 y debemos subirlo a 0.40, pero para eso necesitamos hacer poderosas inversiones que permitan recuperar reservas que están ahí. De acuerdo a lo anunciado por el gobierno, el contrato que se espera firmar con Sinopetrol no solo contempla una inversión de capital de 1.700 millones, también una renta petrolera para el Estado de 82% y la creación de más de 1.000 empleos directos. Daniela Valencia, Teleamazonas. Seguimos, amigos, la brecha de género en áreas tecnológicas persiste. Apenas el 28% de profesionales en este campo son mujeres y solo el 24% ocupa cargos de liderazgo. Además, la conversación en redes sociales sobre el feminismo es cada vez más agresiva. Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha que nos recuerda que aún hay áreas en las que queda trabajo por hacer. Una de ellas, por ejemplo, es la tecnológica, pues a nivel global apenas el 28% de profesionales en este campo son mujeres y solo el 24% de ellas ocupan un cargo de liderazgo. Las cifras se vuelven aún más alarmantes cuando revisamos América Latina, en donde solo representa el 9%, y Ecuador no es la excepción. Cuando existen mujeres en cargos directivos, existen las probabilidades de un 25% mejorar el rendimiento empresarial, que el complemento de habilidades, el complemento de capacidades es lo que te permite tomar decisiones más estratégicas. Actualmente en Latinoamérica 4 de cada 10 graduados en estas áreas son mujeres, pero muchas no logran insertarse en el campo laboral y quienes sí lo hacen se enfrentan a una brecha salarial. Todavía en el Ecuador tenemos una brecha del 9% entre el ingreso de un hombre y el ingreso de una mujer. Definitivamente tiene que ser de acuerdo a tus méritos, de acuerdo a tus habilidades. Pero la discusión también pasa por redes sociales. Un reciente estudio de WLIC realizado en 12 países, incluido Ecuador, revela que el 50% de mensajes en X sobre el feminismo son negativos, mientras que el 98% de la conversación sobre igualdad de género está radicalizada. 1 de cada 3 menciones contra feminismo procede de insultos. La búsqueda referente a términos como igualdad o feminismo ha caído en un 50% y un 40% respectivamente. Con estas cifras, expertas temen que los mensajes de odio que se escriben y se viralizan a largo plazo representen un retroceso de derechos. La conversación sobre igualdad puntualmente ha quedado secuestrada, que el algoritmo privilegia o beneficia a los contenidos breves, en donde el espacio para la profundización, para la argumentación técnica, pues es supremamente limitado. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Y la violencia, la desigualdad salarial y la falta de acceso a un trabajo formal son algunas de las brechas que enfrentan aún las mujeres en Ecuador, según ONU Mujeres. La organización presentó algunas cifras a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La violencia, el machismo y la desigualdad en el ámbito laboral es aún parte del día a día de las mujeres en Ecuador. Hay mucha violencia, la verdad que sí. Sí, más que todo hay muchos celos, no les gusta que las mujeres, surjan profesionalmente y pues quieren tenernos en la casa. Se imponen. Si vos eres la mujer, ¿para qué quieres trabajar? Y tienes que estar a lo que yo te diga. A pesar de que se hace el mismo trabajo que los varones, las mujeres terminamos ganando menos. Apenas el 33% de mujeres en el país tiene acceso a un empleo formal, según ONU Mujeres. Estamos hablando de un país en que todavía tenemos una economía muy informal. Son trabajos muy precarizados en los cuales las mujeres no tienen todavía garantías sociales, ¿verdad? No tienen salario mínimo, no tienen acceso a la seguridad social. Asimismo, la desigualdad salarial es de alrededor del 17% a comparación de los hombres. Tenemos más de un 30% de familias en el país que son jefeadas por mujeres. Entonces,
Entonces son ellas las que están solas a cargo de las necesidades de su familia. Por lo tanto, si ellas reciben menos salario, pues esto se hace más grave aún cuando ella es representa el único ingreso para su familia. Sin embargo, preocupa también que la violencia ocupa diversos espacios, desde lo familiar con el maltrato físico, psicológico y patrimonial, hasta el ámbito laboral, por ejemplo, con temas de acoso. También experimentamos formas de acoso sexual contra las mujeres en las instituciones públicas. Por ejemplo, ONU Mujeres en muchas instituciones está apoyando la elaboración o actualización de reglamentos para prevenir y sancionar el acoso laboral, el acoso sexual. A decir de la representante de ONU Mujeres, es necesario también trabajar en la prevención de la violencia en el espacio público y entender que para disminuir las brechas es urgente lograr una mejor articulación entre diversas entidades. En Quito, Stephanie Paz, Teleamazonas.